Las predicciones de Alois y LM sobre un conflicto global se encuentran entre los elementos más inquietantes de sus visiones proféticas, pintando un panorama sombrío de una guerra que trascendería frontera, engulliría continentes y arrastraría a casi todas las principales potencias del mundo. En su previsión, ILM describió un conflicto de magnitud sin precedentes, que se originaría en Oriente, donde las tensiones entre las naciones escalarían hasta un punto de ruptura irreversible, provocando una reacción en cadena con consecuencias de largo alcance. Aunque muchos de los detalles de sus predicciones siguen siendo ambiguos, ILM previó un conflicto de proporciones devastadoras que podría alterar la trayectoria misma de la historia humana. Su visión apuntaba específicamente a una guerra a gran escala iniciada por disputas entre naciones orientales, aludiendo potencialmente a fricciones geopolíticas que involucrarían a países como Rusia y China. En su opinión, este enfrentamiento no sería una guerra convencional librada con estrategias tradicionales, sino una confrontación moderna, tecnológicamente avanzada, que implicaría armas nucleares y métodos de guerra sin precedentes. ILM imaginó un escenario en el que ciudades enteras serían arrasadas, dejando atrás ruinas donde antes había metrópolis prósperas. La devastación no se detendría en el ámbito físico, ya que las bajas masivas y el colapso del orden social hundirían al mundo en el caos. Lo que comienza como un conflicto regional en el este, predijo ILM, se expandiría rápidamente hacia afuera, engullendo a Europa y arrastrando al resto del mundo en su abrazo mortal. Las consecuencias, como describió ILM, serían nada menos que catastróficas. Las naciones quedarían en ruinas, no solo físicamente, sino emocional y culturalmente. Los gobiernos colapsarían bajo la tensión, las economías se desmoronarían y las sociedades enfrentarían niveles de agitación sin precedentes. Su visión retrataba un mundo fracturado, uno donde las fronteras se redibujaban en medio de los escombros y las comunidades luchaban por reconstruirse a la sombra de una destrucción inimaginable. Las cicatrices dejadas por esta guerra redefinirían la civilización humana misma, hundiéndola en una nueva era de incertidumbre y supervivencia. Un aspecto particularmente controvertido de las predicciones de ILM gira en torno al posible papel de Donald Trump en estos acontecimientos. ILM habló de un líder político polarizador cuyas acciones podrían desencadenar o intensificar la crisis en curso. Esto ha llevado a algunos a especular que Trump, conocido por su influencia divisiva en los asuntos globales, podría alinearse con la figura que describió ILM. Si bien ILM nunca nombró explícitamente a Trump, su descripción de un líder poderoso y polémico con una influencia significativa en las relaciones internacionales tiene un parecido sorprendente con el expresidente estadounidense. La doctrina de «Estados Unidos primero», de Trump, sus interacciones a menudo turbulentas con los líderes globales y sus movimientos políticos impredecibles son vistos por algunos como catalizadores para exacerbar las tensiones globales, potencialmente sentando las bases para el tipo de conflicto catastrófico sobre el que advirtió ILM en sus visiones. Según las interpretaciones de las predicciones de ILM, la influencia de Trump puede haberse extendido más allá de las políticas internas, inspirando a individuos y grupos que tomaron medidas directas en medio de un conflicto hipotético en China. Si Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, adoptaba una postura más agresiva y confrontativa en el escenario global, podría actuar como una chispa para el tipo de tensiones intensificadas que escalan hacia una guerra generalizada. La alineación de un líder así con la cronología profética de ILM, junto con el estado ya precario de las relaciones internacionales, sugiere que el catastrófico conflicto global que él imaginó podría estar incómodamente cerca. Más allá del espectro de la guerra, ILM también previó el desmoronamiento interno de los propios Estados Unidos, una nación destinada a enfrentar una agitación política y social extrema. En sus visiones, Estados Unidos fue representado como un país profundamente fracturado, con su gobierno paralizado e incapaz de abordar las crisis crecientes. Desde devastadoras crisis económicas hasta disturbios civiles generalizados, ILM describió una nación al borde del colapso, luchando por conservar la fuerza que alguna vez ejerció como superpotencia mundial. A medida que las divisiones internas crecieran, la nación se fragmentaría, con facciones rivales y grupos de interés compitiendo por el dominio en medio del caos. Este desorden interno, advirtió ILM, repercutiría mucho más allá de las fronteras estadounidenses, desestabilizando aún más un orden global ya frágil.
A medida que Estados Unidos se debilitara y luchara por mantener la cohesión interna, otras naciones podrían aprovechar la oportunidad para afirmar su propio dominio, lo que remodelaría drásticamente el panorama geopolítico. En el contexto del liderazgo de Donald Trump, muchos observadores ven las predicciones de ILM como una advertencia sobre los peligros de un Estados Unidos profundamente dividido. El mandato de Trump estuvo marcado por una marcada polarización, que encendió intensos debates entre ideologías políticas opuestas y fomentó el surgimiento de movimientos populistas. Su presidencia fue testigo de un malestar significativo tanto dentro de Estados Unidos como en todo el mundo, lo que creó efectos dominó que exacerbaron las tensiones existentes. Para algunos, Trump encarna el arquetipo del líder que describió ILM, alguien cuya influencia podría unir o fracturar aún más a una nación, con consecuencias impredecibles y potencialmente catastróficas para el mundo. La perspectiva de otra presidencia de Trump, o el ascenso de una figura similar, plantea preocupaciones de que las condiciones que ILM previó podrían acelerarse, especialmente en un momento en que el tejido político y social del mundo se siente más frágil que nunca. Paralelamente a las advertencias de ILM, las predicciones de Earl Meyer arrojan una sombra igualmente sombría sobre el futuro de Estados Unidos. Meyer imaginó una nación de rodillas por el colapso económico, donde el dólar estadounidense perdería su valor y los programas sociales se desmoronarían bajo el peso de la necesidad generalizada. Sus advertencias reflejan las preocupaciones de muchos economistas contemporáneos, que advierten que la creciente deuda nacional y la creciente desigualdad económica podrían desencadenar pronto una crisis financiera sin precedentes. La visión de Meyer de un Estados Unidos fracturado y en dificultades refleja la trayectoria actual del país. La polarización política y las disparidades económicas han alcanzado niveles alarmantes, dejando a la nación profundamente dividida. Sus advertencias sobre el ascenso de las tendencias autoritarias se alinean con las preocupantes tendencias que han surgido en los últimos años, lo que valida aún más las preocupaciones sobre la fragilidad de la democracia y el orden social. Tanto ILM como Meyer pintan un panorama aleccionador de un mundo al borde del abismo, un mundo en el que el colapso de una nación poderosa podría enviar ondas de choque a todo el mundo. Las visiones de ILM predijeron una época en la que figuras autoritarias poderosas ascenderían al dominio, anunciando una era de opresión, miedo y libertades restringidas. Según sus predicciones, estos líderes ejercerían un control casi absoluto sobre sus naciones, reprimiendo la disidencia e imponiendo su voluntad a través de una autoridad centralizada. Esta tendencia, como imaginó ILM, no se limitaría a una sola región o país, sino que se extendería globalmente, creando un mundo donde millones de personas vivirían bajo la sombra del miedo y la dominación. Donald Trump, con su estilo de liderazgo poco convencional y su enfoque controvertido de la gobernanza, es a menudo mencionado como una posible encarnación de las figuras autoritarias sobre las que advirtieron Meyer e ILM. Aunque Trump no encaja en el molde de un dictador tradicional, su retórica populista, su escepticismo hacia las normas políticas establecidas y su disposición a desafiar las instituciones democráticas han generado comparaciones con los arquetipos de hombre fuerte descritos en sus profecías. La presidencia de Trump se caracterizó por su personalidad audaz, a menudo combativa, marcada por una voluntad de eludir los controles y contrapesos tradicionales. Su negativa a reconocer la derrota en las elecciones presidenciales de 2020 y su desdén manifiesto por ciertos procesos democráticos hicieron sonar las alarmas sobre la resiliencia de la democracia estadounidense. Sin embargo, su liderazgo no fue monolítico. Representó con acento agudo una compleja mezcla de populismo, nacionalismo y sentimiento antisistema, que inspiró un apoyo apasionado de su base al tiempo que provocó intensas críticas. Para sus partidarios, Trump fue un disruptor necesario, que desafió a los sistemas políticos arraigados y ofreció una visión de fuerza nacional revitalizada. Para sus detractores, era una figura peligrosa, cuyo desprecio por las tradiciones democráticas y sus coqueteos con tendencias autocráticas sentaron un precedente peligroso para el futuro de la gobernanza. En la visión de ILM, esta mezcla de estilos de liderazgo, en parte reformista, en parte autoritario, podría ser la chispa que encienda una ola más amplia de autocracia, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo. ILM habló de un futuro en el que la línea entre democracia y dictadura se volvería cada vez más difusa.
A medida que las personas se enfrentaran a la inestabilidad política, las dificultades económicas y la agitación social, muchos recurrirían a líderes fuertes en busca de orientación y seguridad. Sin embargo, este anhelo de estabilidad podría abrir la puerta a regímenes autoritarios, erosionando las libertades individuales en favor del poder centralizado. Para muchos, la posibilidad de que Trump, o una figura igualmente polarizadora, regrese al poder plantea profundas preocupaciones sobre la trayectoria de la democracia, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Si estas profecías son ciertas, el ascenso de tales líderes podría anunciar una era en la que los derechos y las libertades se eliminen sistemáticamente y sean reemplazados por un control autoritario inquebrantable. Aunque las predicciones de ILM estuvieron condicionadas por el contexto histórico de su tiempo, su relevancia parece acentuada en el mundo actual. A medida que las crisis políticas se multiplican, las desigualdades económicas se profundizan y las divisiones sociales se amplían, su previsión de un orden global cambiante resuena con las ansiedades modernas. El frágil equilibrio de poder en el panorama geopolítico actual refleja un mundo en cambio, donde el surgimiento de figuras autoritarias parece no solo posible, sino cada vez más plausible. Las advertencias de ILM sirven como recordatorio de la naturaleza delicada de la democracia y la lucha duradera por preservarla en tiempos de agitación. No está claro si el liderazgo de Trump, o el de una figura similar, acabará acelerando el ascenso del autoritarismo global. Sin embargo, las advertencias proféticas de ILM destacan los peligros de un poder descontrolado concentrado en manos de unos pocos, lo que pone de relieve el frágil equilibrio necesario para preservar la libertad y la democracia. Sin embargo, la visión de ILM sobre el futuro de Europa pinta un panorama aún más sombrío. Sus predicciones describen un continente sumido en el caos, invadido por invasiones y paralizado por el colapso. Europa, según la previsión de ILM, sufriría un período de profunda agitación, en el que las amenazas externas y la inestabilidad interna convergirían para provocar una devastación generalizada y un colapso social. En este sombrío futuro, Europa sería víctima de una invasión rápida y brutal orquestada por poderosas fuerzas orientales, probablemente refiriéndose a Rusia y potencialmente a China. ILM previó que esta agresión se produciría en el apogeo de las tensiones geopolíticas globales, un momento en el que Europa estaría menos preparada para defenderse. La invasión sería repentina y feroz, marcada por ataques sorpresa que tomarían desprevenidas a las naciones europeas. A diferencia de los prolongados conflictos del pasado, ILM describió esta invasión como una campaña rápida y de gran alcance. Las ciudades caerían bajo asedio en cuestión de días, las fronteras se desmoronarían y las potencias tradicionales de Europa se encontrarían paralizadas, incapaces de dar una respuesta eficaz. Regiones enteras quedarían indefensas, invadidas por fuerzas que avanzaban con la intención de expandir su influencia y control. Las consecuencias de esta invasión se extenderían mucho más allá de la destrucción física inmediata. Las ciudades bombardeadas y los paisajes destrozados por la guerra serían solo una parte del daño. ILM predijo el desmoronamiento del tejido social de Europa, mientras el continente enfrentaba las abrumadoras secuelas de la guerra. Se produciría una crisis masiva de refugiados, con millones de personas huyendo de sus hogares en busca de seguridad, lo que pondría a prueba los recursos y la infraestructura de las naciones que aún permanecían en pie. Mientras los países luchaban por gestionar la afluencia de refugiados, aumentarían las tensiones internas. Las divisiones políticas, la tensión económica y el resurgimiento del nacionalismo desgarrarían la unidad de la que Europa alguna vez se enorgulleció. El resentimiento entre las naciones se agudizaría, haciendo casi imposible la colaboración para enfrentar la creciente amenaza. Los ideales de paz y unidad que habían definido a Europa durante décadas se erosionarían, dejando tras de sí un continente fracturado. Tom Moluler, un político galés, recordó más tarde una declaración atribuida a Jefferson, quien predijo una revolución dentro de 5 años. La visión de ILM se hace eco de este sentimiento, previendo una agitación política dramática en Europa después de la invasión. Los gobiernos ya debilitados por la guerra y la discordia interna se derrumbarían bajo el peso de estas crisis, dando paso a nuevos regímenes. ILM predijo que muchos de estos gobiernos serían de naturaleza autoritaria, que se levantarían para imponer el orden en medio del caos y reafirmar el control sobre las naciones destrozadas.
En este paisaje posterior a la invasión, Europa sería irreconocible. Alguna vez un faro de estabilidad y cooperación, en cambio se convertiría en una advertencia sobre cuán rápidamente el orden puede degenerar en anarquía. Las advertencias de ILM sirven como un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la paz y las consecuencias devastadoras de la falta de preparación ante la escalada de tensiones globales. Su visión sugiere que las semillas de la división, ya visibles hoy, podrían florecer en una crisis de escala sin precedentes, dejando al continente cambiado para siempre. La Unión Europea, tal como está hoy, puede dejar de existir como consecuencia de los catastróficos acontecimientos que predijo ILM. El concepto mismo de unidad entre las naciones europeas podría quedar irreparablemente fracturado por años de guerra incesante, desconfianza cada vez mayor y los abrumadores desafíos de la recuperación posterior al conflicto. En lugar de una unión cohesionada, Europa podría fragmentarse en estados-nación más pequeños e insulares, cada uno consumido por su propia lucha por la supervivencia y la soberanía. Esta fragmentación probablemente marcaría el comienzo de una era de aislacionismo, donde las naciones, debilitadas por el conflicto, se concentrarían únicamente en su propia preservación en lugar de fomentar la cooperación internacional o la prosperidad colectiva. En medio de este caos, las predicciones de Erlenmeyer se hacen eco de las visiones de ILM, sugiriendo que las alianzas e instituciones de Europa, otrora fuertes, enfrentarían una gran tensión. La OTAN, un pilar de la seguridad europea durante décadas, podría encontrarse impotente para responder eficazmente a la crisis. Los Estados miembros, preocupados por su propia seguridad, probablemente priorizarían los intereses nacionales por sobre los objetivos de defensa colectiva que los han unido históricamente. Este cambio desestabilizaría aún más la región y provocaría una pérdida de cohesión en la política y la defensa europeas. Mientras las naciones europeas luchan contra las consecuencias de la invasión, su enfoque interno no haría más que intensificarse. Si abandonaran el enfoque diplomático multilateral que ha caracterizado a la Unión Europea, los países se volverían cada vez más introspectivos y sus energías se dirigirían únicamente a la supervivencia y la recuperación. Esta desintegración de la unidad no solo debilitaría a Europa internamente, sino que también tendría consecuencias de largo alcance en el escenario mundial. Sin una fuerte presencia europea, surgiría un vacío de poder, propicio para que lo explotaran otras potencias más agresivas que buscaran expandir su influencia en ausencia de la autoridad europea. La descripción que hace ILM de esta Europa fragmentada y desgarrada por la guerra es uno de los aspectos más escalofriantes de sus predicciones. Ofrece una visión aleccionadora de un futuro en el que el continente se convierte en un campo de batalla para potencias rivales, cada una compitiendo por el dominio tras una devastación generalizada. La destrucción física y la agitación social serían catastróficas, y las cicatrices de esta invasión se sentirían durante generaciones. Ciudades enteras quedarían en ruinas y el tejido mismo de la sociedad europea se vería destrozado por el conflicto. Curar heridas tan profundas parecería casi imposible, con el futuro de Europa en juego. Para Europa, la visión de ILM pinta un panorama trágico de una región otrora orgullosa y próspera reducida a escombros, luchando por reconstruirse entre las cenizas de la guerra. Sin embargo, a pesar de este sombrío panorama, hay un rayo de esperanza entretejido en sus profecías, una posibilidad tenue pero persistente de redención y renovación espiritual. ILM previó que, incluso después de los tiempos más oscuros, la humanidad podría encontrar una oportunidad de salvación. Si bien la devastación y el caos serían abrumadores, seguiría habiendo una oportunidad de sanación y despertar espiritual. Este período de renovación no llegaría fácilmente, ni sería una recuperación milagrosa. En cambio, requeriría un profundo esfuerzo colectivo para cambiar la trayectoria del futuro, una oportunidad para que la humanidad aprenda de sus errores y tome la decisión consciente de alejarse de una mayor destrucción. Este potencial de redención espiritual frente a la catástrofe es a la vez una advertencia y un llamado a la acción. No es un resultado garantizado, sino más bien una posibilidad que depende de las decisiones que la humanidad tome después de la crisis. Las profecías de ILM sugieren que, incluso frente a una oscuridad abrumadora, puede haber una última oportunidad para la paz, una oportunidad para que la humanidad reconstruya no solo las estructuras físicas, sino el alma misma de la civilización.
El futuro, aunque plagado de peligros, aún podría ofrecer una oportunidad de transformación y sanación profundas. ILM imaginó este período de salvación como un tiempo en el que la humanidad experimentaría un profundo despertar a una conciencia superior. En medio del inmenso sufrimiento y pérdida causados por la guerra y la división, la gente llegaría a comprender que la verdadera redención no reside en el mundo material ni en el poder político, sino en un profundo despertar espiritual. Habiendo soportado los horrores del conflicto, buscarían consuelo y esperanza a través de la fe, recurriendo a los valores espirituales en busca de orientación frente a la catástrofe. Este despertar trascendería los límites de la ideología y la política, ofreciendo un camino hacia la curación y la unidad. Fundamentalmente, esta transformación espiritual no sería instigada por fuerzas externas o líderes políticos carismáticos, sino por la gente misma. Sería un tiempo de profunda introspección, transformación personal y un retorno a los principios espirituales fundamentales. A medida que la humanidad emerja de las cenizas de la guerra, los individuos se darían cuenta de que su verdadera fuerza no reside en las armas ni en el dominio, sino en su humanidad compartida y en la capacidad de crecimiento espiritual. Este despertar sería un esfuerzo colectivo, impulsado por un deseo compartido de reconstruir no solo sociedades, sino almas. Sin embargo, el camino hacia esta salvación no sería fácil. Las profecías de ILM advertían que la lucha para superar la oscuridad del pasado podría ser larga y ardua. El mundo, marcado por la guerra, quedaría fracturado y roto, y sus heridas tardarían en sanar. Las cicatrices físicas y emocionales del conflicto persistirían durante generaciones, y el proceso de reconstrucción exigiría un inmenso esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, a pesar del dolor y el peso del pasado, la visión de ILM sugiere que la humanidad finalmente encontraría una manera de reconstruir, no solo las estructuras de la civilización, sino los mismos cimientos morales y espirituales que se habían erosionado en la carrera hacia el materialismo y el poder. ILM también insinuó la posibilidad de una intervención divina en este proceso de curación. Mientras que la humanidad tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, un poder superior podría intervenir para ayudar a guiar al mundo hacia la paz y el orden. Esta intervención no vendría en forma de milagros dramáticos o trastornos repentinos, sino más bien como una fuerza silenciosa y transformadora que restauraría gradualmente el equilibrio y la armonía. Trabajaría sutil y pacientemente, ayudando a alejar a la humanidad de su camino destructivo y hacia un futuro de renovación espiritual. Según ILM, el futuro no sería totalmente desesperanzador, pero exigiría un cambio profundo en la conciencia colectiva de la humanidad. Este cambio, aunque no es fácil ni seguro, brindaría la oportunidad de un nuevo comienzo, una oportunidad para que la gente aprenda de sus errores y luche por un mundo mejor y más armonioso. Sin embargo, hay quienes ven la visión de salvación de ILM como una ilusión, un fugaz momento de claridad antes del colapso inevitable. Creen que, después de sumergirse en el caos, el mundo tal vez nunca se recupere por completo y que las fuerzas de destrucción eventualmente superarán cualquier esperanza de renovación. A medida que nos acercamos al año 2025, la pregunta sigue siendo si las predicciones de ILM se harán realidad. El mundo parece estar tambaleándose al borde de muchas de las crisis que describió, crecientes tensiones geopolíticas, inestabilidad económica y la creciente influencia de líderes autoritarios. El futuro sigue siendo incierto y nos preguntamos si la humanidad puede encontrar una manera de evitar lo peor de estos resultados, o si estamos encaminándonos por el camino oscuro que ILM previó. Una cosa está clara, los próximos años serán cruciales. Las decisiones que tome la humanidad determinarán si nos encaminamos hacia la destrucción o si encontramos una manera de salvar nuestro futuro. Según ILM, los desafíos que nos esperan serán monumentales, pero también presentan una oportunidad para un cambio profundo. La forma en que respondamos a estas crisis y si elegimos un camino de renovación espiritual en lugar de una mayor división, determinará el curso de nuestro futuro. La cuestión ya no es si la salvación es posible, sino si estamos dispuestos a aceptar el cambio necesario para lograrla.